Jóvenes, muy buenas tardes, qué gusto en saludarles. ¿Cómo les va? Licenciada. Gusto saludarlo, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Lica. Qué gusto, Diego, Eric, Karen. Qué gusto poder saludarles. La verdad que es un honor. Hola, ¿qué tal, Diego? Es un honor para mí estar nuevamente con ustedes. La verdad es que ya están a pocos días realmente de casi que terminar su octavo semestre. ¿Cómo se sienten? Felices y preocupados. Con los nervios de punta. Exactamente. Sí, ¿por qué? Cuenten. Mientras se conectan sus compañeros, unos 2 minutos. ¿Por qué? Cuenten. El licenciado de administrativo la lleva contra nosotros, Ligda. No, hombre, chicos, miren, este es un reto que ustedes tienen en la vida. ¿Se recuerdan que yo les dije, y eso que les quede para toda su carrera? Hay un lema que yo utilizo mucho para mí, es un simple no, no me detiene. Entonces, ustedes hagan todo lo posible por ganarlo en el curso, si no, pues váyanse a lo que es recuperación, si no es con las vacaciones, pero no se den por vencidos. Pero no creo que lleguen hasta ahí, yo creo que ustedes la pueden sacar antes. Lo que pasa que son los miedos, ustedes, en serio, miren, en todo momento uno siempre tiene miedo, ¿verdad? Pero no es nada imposible, ¿verdad? Miren, aprovechando que están acá, porque yo siempre les he dicho a ustedes, para mí, ustedes son personas de mucho respeto, son personas que realmente les aprecio mucho. No los miro como que fuera alumnos, o sea, de primer semestre, segundo semestre. No, para mí son prácticamente ya casi, fíjense lo que les estoy diciendo, casi colegas. Entonces les falta un poquito todavía, ¿verdad? Pero casi colegas. Y siempre les estoy compartiendo jurisprudencia, estoy viendo porque ustedes tengan algún tipo de material adicional y les quiero invitar para que hoy seamos compañeros en un curso. ¿Ya se dieron cuenta? Ya no de alumna a alumno a docente, sino que seamos compañeros de curso. Mientras, haciendo un paréntesis, ¿no? Fíjense que hay un curso muy bueno, pueden participar tanto lo que es catedráticos profesionales como alumnos. No sé si ya lo habían visto de una, ahorita les voy a dar vamos a ver si no lo borré. Aquí está, vamos a proyectar. Porque me llamó mucho la atención y fíjense que yo pensé en ustedes. Yo dije, para mis chicos, la verdad es que yo les he tomado mucho cariño. No sé si ya lo habían visto. Sí, ya lo habíamos visto, Ligda. ¿Y se metieron? La verdad es que no. ¿Por qué? Es para su currículum. Ligda, este es el que están dando los fines de semana. Fíjense que es virtual. Es que hay un congreso de notarial que están dando los fines de semana. Fíjense Y que este fin de semana fue casualmente un análisis comparativo entre algún sistema notarial de Paraguay, Brasil y el guatemalteco. No se estamos hablando lo mismo. la primera clase fue presencial. Pero me parece que las siguientes son de forma virtual. Y esto les va a servir para su currículum. Entonces, al menos yo lo voy a estar llevando, vamos a ser compañeros de clase para el que le guste llevarlo. Y la verdad es que el conocimiento no está de más, ¿verdad? Sino que es bueno siempre. El currículum, actualizarlo, diplomados. Hay diplomados que no necesitan, por ejemplo, que ustedes sean profesionales para poderlo llevar, sino que puede ser como estudiante y a veces salen diplomados y pues ustedes pueden ingresar, pero esta actualización también es para profesionales como estudiantes. Yo lo recomiendo, allá no es una obligación, es solamente una aportación para que usted pueda venir, pueda pues enriquecer su conocimiento, ¿verdad? Y en la duración creo que tiene 3 créditos, son me parece que 45 horas, pero lo van segmentando por horas y es en línea, o sea, sí tiene peso.
Entonces, por si ustedes quisieran llevarlo, pues es una aportación, así como la vez pasada le subí jurisprudencia, me pareció interesante para que lo puedan llevar. Y se los dejo acá. Bueno, ¿dónde puedo conseguir el link? Si quieren, lo puedo poner en Classroom para que solamente usted le pueda dar clic y se meta si usted quiere y lo empieza a llevar, ¿verdad? Por favor, Ligda. Ajá. Sí, porfis, gracias. Ok, y si se dieron cuenta, ya no vamos a hacer ¿qué? Docente y alumno, sino que vamos a ser compañeros en un curso. Y así es la vida, jóvenes, así es la vida. Entonces, quiera que no, en algún momento nos topamos en una maestría y vamos a ser compañeros o qué sé yo. Entonces, así es nuestra carrera de Derecho, ¿verdad? Y les insto para que sigamos estudiando. Bueno, y que sigamos, ¿va? Aquí vamos todos, va. Entonces, vamos a seguir con la clase. A ver, ¿alguien tenía alguna duda? ¿No? Yo, licenciada. Ah, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada, aquí saludándolos y Qué bueno. ahí, agradecerle por sus buenos oficios. Le comento, yo un poquito antes de la pandemia, con Freddy estábamos estudiando presencial. Ajá. Y yo estaba, había quebrado unos negocios y me había quedado dando servicios de Uber y de taxi, porque empecé como taxista. Entonces, cuando empezó la pandemia, 3 meses antes, me había aliado con unos profesionales, con unos de mis amigos que son licenciados, y me mandaron a estudiar los cursos virtuales de la SAT, así como este curso que estamos viendo aquí. Ahorita llevo 24 cursos de los diplomados de la SAT, y gracias a Dios me pagan por asesorar ahora a las empresas en el tema de impuestos, de tributación y de defensa fiscal. Me gusta mucho este tema de las clases virtuales en esta modalidad porque donde yo esté lo puedo recibir. Así es. Entonces, se los dejo así como una pequeña experiencia que a mí me benefició porque prácticamente perdí mis negocios, pero por el estudio logré ganar otros espacios y Dieguito también nos solicitaba una oficina y otro compañero aquí también es mi socio, Calderón, entonces también con Freddy trabajamos gestiones, entonces como le digo, esto se va, también con nuestra amiga Mirna también hemos compartido trabajos, entonces le agradezco sus buenos oficios y créame que como dijo usted, ahora somos compañeritos. Sí, vamos a ser compañeros, qué bueno, ya vieron. Así es, licenciada. Ya va a ser multinacional, dice. ¿Qué más, Mina? Ya va a ser multinacional en unos meses. No, pues ustedes, la verdad es que la vida es, esto es un pañuelo, ustedes. Hoy puede ser que hoy estemos sentados, como le digo, de este lado como docente, de este lado como alumno, puede ser que en otra ocasión seamos los dos compañeros en un curso, en un posgrado, puede ser que posteriormente, pues, usted esté dando clases aquí, por ejemplo, en pregrado, yo también, o en maestría, o sea, miren, esto va evolucionando como ustedes no tienen una idea, pero ojalá que el día que a ustedes les toque estar de este lado, pues se pongan a pensar en toda la gente que viene detrás y no olvidar lo que a nosotros nos ha costado salir adelante. No es fácil, es para valientes, pero no hay que olvidar lo que nos ha costado a nosotros, ¿sí? Para poder ayudar a mucha gente, ¿sí? Bueno, vamos a decir, dejemos este paréntesis acá, vamos a poner el link al finalizar y vamos a empezar con nuestra presentación. ¿Alguien sabe si hay fecha de examen final? ¿No? Todavía no se ha publicado todavía, licenciada. Okay. Tentativamente como el 20. Como el 20, ¿verdad? Ok, perfecto. Es que sí voy programando lo que son las hojas que habíamos hablado de los 5 puntos, ¿verdad? Entonces, para que la otra semana, pues, podamos realizar. Bueno, entonces, habíamos hablado en relación a lo que era la huelga. Hoy sí, ya saben lo que es la huelga. Hoy sí, así les pregunto, no hay ningún problema, no hay ninguna duda en relación al tema. ¿Estamos o no? ¿Pues? Sí, Ligda. Sí, licenciada. Sí. Ok, pues, vale. Entonces habíamos visto que, pues, que era lo que era la huelga, lo vimos acá.
Vimos lo que era la historia de la huelga, al menos ya sabemos de dónde viene, habían diversas definiciones, vimos la huelga como un medio de lucha, ahora ya entendemos por qué le dicen como un medio de lucha, ¿verdad? Vimos una huelga como una institución, entendemos si en algún momento nos dicen, bueno, la huelga como una institución, si pues que una vez satisfecho nuestras peticiones y nuestras incomodidades, pues procedamos a reanudar el trabajo, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad ya sabemos que es obtener algo, ¿verdad? Obtener algo para un medio para alcanzar directamente nuestros objetivos. ¿Cuáles son las características? Bueno, yo les puse un ejemplo que como era un compañero de ustedes, es definir con nuestras propias palabras. Por ejemplo, si les pongo en el examen un concepto, díganme un concepto de las características de huelga, o sea, no algo científico, sino un concepto, una idea. Pues al menos usted sabe que es un hecho colectivo, pues necesitan de que sean sujetos los que están participando dentro de una huelga, que sea un conjunto, no que sea de una forma individual. Por ejemplo, si yo le pregunto en el examen, si una persona está en huelga, ¿es uno de los caracteres de huelga? Usted me va a decir no, efectivamente no, necesita ser un conjunto de trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hablamos en relación a lo que era algo voluntario, no era algo forzoso, ¿verdad? Vimos también lo que era la clasificación de la huelga según el Código de Trabajo, que eso lo encontrábamos del 239 al 242. Vamos a ver. Y una pregunta, aprovechando, ya porque y mientras lo estoy buscando, les estoy hablando. Yo a ustedes les dije que separáramos el Código de Trabajo en 5. ¿Sí lo hicieron? Sí, licenciada. Ok, ¿saben por qué les pregunto? Porque ya son las últimas clases. Les he tomado mucho cariño. Venimos desde el 7º semestre y realmente si separan así su Código de Trabajo a la hora de evacuar una audiencia, hacer su memorial, pues no van a tener gran dificultad. Entonces, por eso les preguntaba si ya lo habían hecho, haciendo un paréntesis. Ok. Entonces, hablamos, por ejemplo, que el requisito esencial lo encontrábamos en el artículo 239, ¿verdad? Donde ahí prácticamente nos decían que el requisito mínimo eran ¿cuántas personas? Tres personas. A partir de 3. 3 personas. Muy bien. Entonces, ¿con qué propósito? ¿Cuál era el propósito de lo? Mejorar o defender frente al patrono los intereses económicos. Muy bien. Y ahora si yo les digo, a ver, díganme, ¿dónde puede fundamentar? Hoy sí se vale que me contesten, porque ya lo vimos. ¿Dónde puede fundamentar usted la huelga ilegal? En el artículo 239 y haciendo referencia a que no cumple los requisitos que estipula también la primera parte de 239 y 241. Excelente, muy bien. Entonces, hay diferentes tipos de huelga. Hablamos que era la huelga ilegal, la legal y la ilegítima. ¿Con qué otro nombre se conoce a la ilegítima? De hecho. Huelga de hecho. Muy bien, excelente, 100 puntos. Bueno, y por ejemplo, si hablábamos en relación a la huelga legal, ¿de qué podíamos hablar? ¿Qué me pueden decir de la huelga legal? Que debe de cumplir con lo estipulado con el artículo 241. Ajá. Y que haciendo referencia dentro del artículo 240, que es la suspensión de contratos de trabajos vigentes en la empresa en el momento que se declare. Ok.
Muy bien. Vamos a ver. Si hablamos, por ejemplo, en relación a la huelga justa o injusta, ¿qué diferencia hay entre cada una de ellas? La huelga justa es imputable al patrono y la huelga injusta es imputable a los trabajadores. Muy bien, exacto. Y, por ejemplo, ¿en qué caso había, por ejemplo, salario doble? Cuando el juez declara con lugar la huelga y los hace trabajar el patrón. Ok, muy bien. Y si la huelga se declara injusta, ¿qué pasa? Dejan de percibir salario los trabajadores. Exacto, muy bien. Vamos a ver. Ya vieron que vamos re bien. Y en el artículo 244, si se pueden posicionar mientras voy avanzando. ¿Ya? Ahí le pueden poner como título al 244 la terminación de los contratos de trabajo, ¿sí? En la huelga ilegítima. Dice, cuando una huelga sea declarada ilegal, los trabajadores la realicen, la realizaren, el tribunal debe fijar al patrono un plazo de ¿cuántos? 20 días, durante el cual sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que holgaren. Entonces, ¿cuál es el fundamento en caso, por ejemplo, que la huelga sea declarada ilegal y los trabajadores realizaran, por ejemplo, fuera declarada ilegal? ¿Qué término tiene para poderlo, para que sin responsabilidad del patrono dé por terminado los contratos de trabajo? De momento que fuera declarada ilegal. 20 días. 20 días. 20 días. Muy bien. Vamos a ver qué otra pregunta. Vámonos al 394 ahora. Ahí le habíamos puesto, ¿sí? ¿No? ¿Y Licta? ¿Sí? ¿Y qué título le íbamos a poner al artículo 244 que dijo? La terminación de los contratos de trabajo. Gracias. A partir que la huelga se declarará ilegal. Vámonos al 394. ¿Sí? Ahí hablamos que nosotros en el derecho del trabajo vimos que habían dos instancias, ¿verdad? Que era la primera y que era la segunda instancia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Vimos que había un arreglo directo y vimos que había una vía directa. Ambos, si no se llegaba a un acuerdo, nos llegaba a una conciliación. Si en dado caso, por ejemplo, dentro de la conciliación no hubiera un arreglo, ¿a qué nos llevaba? A un arbitraje. Muy bien. El 394 dice, en caso que no hubiera arreglo ni compromiso de arbitraje, ¿dentro de qué tiempo? 24 horas. ¿O quiénes? ¿Quiénes podían pedir qué cosa? Los delegados. ¿Qué podían pedir los delegados? Que el juez de Trabajo y Previsión Social se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Sí, muy bien. Entonces, pero estamos hablando que esto es dentro de la primera. ¿Primera qué? ¿A quién se lo pido? ¿A los magistrados o al juez? Al juez de primera instancia sería.
Ajá. De trabajo y previsión social. Vamos a hacer la pregunta, pues. En la primera instancia, ¿hablamos de jueces o magistrados? Jueces. En la segunda instancia, ¿hablamos de magistrados o hablamos de jueces? Magistrados. Entonces, si usted quiere, para poderse guiar al primer párrafo, le puede poner primera instancia. O sea, ponérselo a un ladito, ¿verdad? Para entender cómo se puede guiar. ¿Qué pasa en la primera instancia? En la primera instancia vienen los delegados, ¿sí? Cuando no hay ningún compromiso, nadie se obliga a nada, automáticamente entonces vienen los delegados y lo que hacen es solicitar que sea declarada ilegal o ilegal a quién, al juez. Y si hablamos de juez, estamos hablando de primera instancia, ¿ok? Bueno, entonces viene, después dice de que ahí en el segundo párrafo, aquí estamos hablando de la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones. ¿Ahí de qué hablamos? ¿De primera o de segunda instancia? Segunda instancia. Segunda instancia. Okay. Entonces pongan ahí a un lado. María Fernanda, tu micrófono, Sobre un por plazo favor. de tiempo. Ahí habla sobre un plazo de tiempo. Mire pues. Ahí habla sobre un plazo de tiempo. Se las voy a poner así. Usted agarra su código, mírelo y tiene que contestar con toda seguridad. Va. Ahí habla de un plazo de tiempo, ¿sí? El cual se debe, por ejemplo, pronunciar después de que hayan recibido los autos. ¿De qué estamos hablando? ¿Dentro de qué plazo de tiempo? En el tiempo 48 horas. Vale, mire pues, en primera instancia se hace una resolución. Esa resolución la tengo acá y la vamos a leer en qué consiste. Después de esa primera resolución, procede la primera instancia y lo eleva a segunda instancia. Vamos a ver la resolución. Vamos a ver, vamos a leer. ¿En qué consiste esta resolución? ¿De que me habla el 394? Aquí lo tomé de un libro porque no tenía una resolución directamente de un colectivo, porque los colectivos pues, son un poco difícil de poderlos obtener. Bueno, aquí hay un ejemplo en un libro que dice Juzgado Primero de Previsión Social en la Primera Zona Económica, Guatemala, 5 de febrero del año 2004. Dice acá, se tiene a la vista para resolver la solicitud de declaratoria de justicia de la huelga presentada por los representantes del Sindicato de Trabajadores de la empresa Huizaches, S.A. Considerado que de conformidad con los artículos 242, 396 del Código de Trabajo, es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón. Entonces, aquí, por eso regresé, para poder entender ustedes cuando saben ya cuando es justa, injusta, para refrescar un poquito. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón por incumplimiento de los contratos individuales colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas de los trabajadores que pidan y que el patrono esté en la posibilidad de conceder, y es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos y dentro de los términos mencionados el artículo anterior se declare huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados de las partes. ¿Qué indican los artículos 242 al 252? Segundo, los artículos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que son objeto de conocimiento de este tribunal por estar pendientes de acuerdo por las partes, son A, que el patrono adecue un local para que los trabajadores puedan ingerir sus alimentos, ya que por inexistencia de los trabajadores lo hicieran en la vía pública frente a las instalaciones de la empresa de empleados. B, que el empleador se proporcione
semanalmente 10 galones de agua salvavidas para consumo de los trabajadores de la planta en virtud que por tal motivo varios trabajadores han sufrido quebrantos de salud. C, que el empleador otorgue a todos sus trabajadores un aumento salarial equivalente a 10% de los salarios que actualmente devenga. D, el plazo de vigencia del pacto colectivo de condiciones de trabajo y suscribirse entre las partes del conflicto colectivo. 3. En esta instancia, las partes presentaron como medios de prueba dictámenes rendidos por profesionales de ciencias económicas, estableciendo que el presentado por parte empleadora concluye que la situación de la empresa es crítica y no existe la posibilidad económico-financiero para poder otorgar el aumento salarial que los trabajadores pretenden. Y en cuanto a otras prestaciones que sí es posible otorgarlas, y presentado por el sindicato, concluye que la situación económico-financiera de la empresa demandada es sana. En los 2 últimos años ha tenido ganancias que permiten otorgar el aumento salarial solicitado por los trabajadores, así como otras prestaciones. Por su parte, el juzgado de oficio ordenó al Departamento de Estudios Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala que por su personal se realice el estudio económico financiero de la empresa Huizach S.C.A. y que fue rendido en su oportunidad y que se expone de la empresa económica financieramente es rentable y que en los últimos años ha tenido ganancias equivalentes a un 30% de su capital pagado, por lo que se encuentra en la posibilidad de otorgar las prestaciones que los trabajadores pidan. Ese tribunal, al proceder a las prestaciones que los trabajadores piden, procede al análisis de actuaciones, sobre todo para las prestaciones económicos sociales que el Sindicato de Trabajadores de la empresa Huizach S.A. ha solicitado arriba. A la conclusión que, atendiendo la posibilidad económica financiera que en este se encuentra por la parte emplazada ante la negativa de la parte empleadora a otorgar las prestaciones que piden de los trabajadores, es procedente declarar justicia del movimiento de la huelga y en consecuencia formular la declaratoria de conformidad con la ley correspondiente, la cita de ley. Por tanto, este juzgado, con fundamento en lo considerado en las leyes citadas, declara resolver justa la huelga declarada por el Sindicato de los Trabajadores de la empresa, por el Huizach S.A., en consecuencia que la entidad emplazada debe cumplir con otorgar las prestaciones siguientes. A, que la entidad Huizach S.A. acude a un local con los muebles necesarios para sus trabajadores que tengan donde ingerir sus alimentos, que la parte empleadora proporcione a sus trabajadores un mínimo de 10 galones de agua salvavidas con forma semanal para su consumo de dicho personal. C, que la entidad demandada, atendiendo a sus posibilidades económico-financieras, otorgue a todos sus trabajadores un aumento salarial equivalente al 10% de los salarios que actualmente devengan sus trabajadores, el que debe hacer efectivo a partir de la fecha del planteamiento del conflicto colectivo de referencia. Se fija en 3 años vigente el plazo colectivo de condiciones de trabajo que deben suscribir la empresa, los Huizach S.A. y el Sindicato de Trabajadores de la empresa, permítanme un segundo, de la empresa, los Huizach S.A., plazo que empieza a contar de la fecha en que se emite la presente resolución. En consecuencia, se señala un plazo de 5 días para que las partes del conflicto pasen el limpio y suscriban el pacto colectivo de condiciones de trabajo debidamente presentados un ejemplar al tribunal con el objeto de agregarlo a sus antecedentes y establecer el debido cumplimiento de lo acordado de las partes y ordenado por este juzgado en el evento que el empleador se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el numeral romano que antecede y que han facultado a los trabajadores para seguir holgando. Esta obligación a pagar a los trabajadores de holgar el salario corresponde a todo el tiempo de duración de la huelga. De los trabajadores que efectivamente laboran se les debe pagar el salario doble. En caso negativo, pagar el salario relacionado a los trabajadores que debe acudir por la vía ejecutiva, sin perjuicio de los demás derechos que en estos casos el Código de Trabajo otorga a los trabajadores, y se fija un plazo de 2 días para que los trabajadores en huelga reanuden sus actividades laborales en la empresa
empleadora, notifíquese. Entonces, esa es una resolución de primera instancia. Ahora bien, si vengo yo y les digo, bueno, ahorita ya vimos la resolución y resulta que ahorita vamos a pasar a un arbitraje, ¿sí? Porque había quedado pendiente en ver cuál era esa resolución de primera instancia. ¿Estamos? ¿A qué nos referimos? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes me escuchan? Espérenme. ¿Sí? Sí, licenciada. Linda, ¿podría reformular la pregunta? Porque no mucho la comprendí. O sea, después de la lectura que hizo, la pregunta no se la entendí muy bien. A ver. No, sí estaba clara la resolución, porque aquí me está diciendo que declare si es legal o no es legal. Hablamos de una legalidad o una ilegalidad, ¿sí? ¿Estamos? De conformidad con los argumentos. Ok. Entonces, pienso que si es legal. Ajá, de esa primera instancia tiene que llenar todos los requisitos. Acuérdese que aquí mencionamos el artículo, ¿qué? ¿200 qué? 39. Ahí donde vimos todos los requisitos para ver, el juez se va a guiar en relación al 239, al 241, para poder declarar si es legal o ilegal la huelga. Entonces, de hecho, el mismo Código de Trabajo así lo dice. En su último párrafo, del primero que le mencioné, del 394, donde le dije póngale primera instancia, la misma ley, entonces el juez, ya que en el momento que los delegados vienen, lo soliciten para que el juez se pronuncie si es legal o ilegal, va a versar en relación al 241, 246, ¿sí? Entonces, después de hecha esa resolución, sube a segunda instancia, donde ya la Corte de Apelación viene y, por ejemplo, dice acá en el segundo párrafo, por eso les pedí que les pusieran segunda instancia, la que hará pronunciamiento definitivo, o sea, el que hace el pronunciamiento definitivo, ¿quién es? La sala, ¿sí? Pero ¿quién es el que tiene que hacer la resolución? La primera instancia, ¿sí? Entonces, el pronunciamiento definitivo la hace la sala dentro de las 48 horas siguientes de haber recibido lo que es la resolución, ¿sí? ¿Que viene de dónde? De primera instancia, ¿sí? ¿Quiénes son notificados en la segunda instancia? ¿Jóvenes? A los delegados de las partes de la Inspección General de Trabajo. ¿Y quién más? La Dirección General de la Policía Nacional. ¿Con qué fin? Para que tomen las medidas necesarias para mantener el orden. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a proceder ahora a lo que es el arreglo directo. ¿Y de qué vimos en relación? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de la conciliación así express. En el 377 nosotros vimos lo que es el pliego de peticiones. Ahí hicimos referencia en relación al artículo 300 o el llamamiento, mejor dicho, al 379 del Código de Trabajo y al 374, ¿sí? Hicimos el llamamiento a esos dos artículos en el artículo 377. En el artículo 378 nosotros hicimos énfasis a un plazo de tiempo. ¿A qué plazo de tiempo era? Ahí es el procedimiento. En el artículo 378 le pusimos título, procedimiento, y hay un plazo de tiempo muy principal. ¿Cuál era? Al día siguiente de la recepción. 24 horas, ¿verdad? Bueno, en el artículo 379, el título era efectos de la entrega del pliego, ¿sí? El artículo 380 le pusimos de título terminación de contrato o prohibición, ¿sí? En el 381 encontramos lo que es el pliego de peticiones, que era todo lo que contenía
dicho pliego, que eran, hicimos el recuento de cada uno de ellos, cada uno de los puntos. ¿Cuántos puntos eran? 8. Exacto, 100 puntos. Nos fuimos al 382. En el 382 encontramos la formación del Tribunal de Conciliación, ¿sí? En el 300, ¿qué, perdón? 82. Tribunal de Conciliación, ¿verdad? Ajá. Ahí mencionamos un plazo de tiempo que era súper importante. ¿Al cuánto tiempo de haber recibido el pliego de las peticiones, el juez tenía el plazo de tiempo? 12 horas. Dentro de las 12 horas antes de recibir el pliego de peticiones. Ok, ahí en ese 382 pueden ponerle procedimiento de conciliación 382 al 393, ¿sí? Bueno, vamos al 384. En el 384 encontramos la declaración de competencias, ¿sí? Ahí es cuando el tribunal se declara competente. ¿Y en qué tiempo se declara competente? 36 horas siguientes. 36 horas, muy bien. El artículo 385, ahí encontramos la primera audiencia, ¿sí? Esa audiencia, en el 385 es audiencia para cada parte. Esa es la primera audiencia. ¿Cuánto, después de haber sido señalada para por ejemplo, para la comparecencia del Tribunal de Conciliación, oirán separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud todas las preguntas que se le haga? ¿Con qué plazo de tiempo? 2 horas. 2 horas antes. ¿Antes de qué? Comparecencia. 2 horas antes de la comparecencia señalada, ¿verdad? Ok. Vale. Por eso le pusimos audiencia separada para cada parte, 2 horas antes de la señalada. Vale. El artículo 386, ese es un acuerdo del arreglo, ¿sí? Ahí es prácticamente como decir el convenio, le pueden poner ustedes a la par, ¿sí? En el 387, ahí todavía dice que tenemos, dice el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por cuántas veces más. Solo una sola vez. Una vez. Ok, puede repetir una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento del 385. ¿Y de qué nos habla el 385? De la primera audiencia. Para comparecencia. Pero de qué, de oírlos, ¿verdad? Por eso les hacía yo así, de oírlos. Entonces aquí estamos hablando que le podemos dar una segunda audiencia. Por eso les dije yo en la pregunta, y no me la pudieron contestar, ¿cuántas audiencias puede haber entonces en una conciliación? La primera, pues es la que está debidamente notificado, se escucha 2 horas antes de la señalada cada parte, pero puede haber otra, ¿verdad? Y eso está en el artículo, ¿qué? 387. ¿Se puede repetir cuántas veces más? ¿10 veces más? Solamente una. Bueno, entonces nos vamos al 389, que es el agotamiento de la conciliación, ¿sí? Ahí es cuando, entre paréntesis, pónganle ustedes, no hay arreglo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Licta. Vale, y nos vamos a lo que es el 393, el plazo máximo del proceso de conciliación. No más de 15 días. Muy bien, excelente. Ese es el primer paso que vimos en el esquema, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver. El 394 era el pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad del ¿qué? Del movimiento. De la huelga o el paro, ¿verdad?
vimos que había cuántas, aquí hablamos de qué, de 2 instancias, 1 o 2 instancias. 2. 2, ¿verdad? Hablamos que los delegados podían solicitar entonces sobre la legalidad o ilegalidad. El 395 nosotros hablamos en relación a lo que es el procedimiento para estallar la huelga, ¿sí? O declaratoria de huelga, ¿sí? Ahí podemos entonces mencionar, dice, si no hubiera arreglo, no se hubiera escrito compromiso de ir a un arbitraje, los trabajadores gozarán de un plazo de ¿cuánto? 20 días. 20 días, pero como estamos hablando que es prácticamente dentro de un conflicto colectivo, todos los días y horas son hábiles o solamente calendario. Todos son hábiles. Todos los días son hábiles. ¿Y el fundamento? 294, segundo párrafo. 324, segundo párrafo. Ahí donde dice plazo, 20 días, háganle una flechita o algo y pónganle en la par 324, código de trabajo, segundo párrafo. Así usted ya sabe que estamos hablando de días calendario, ¿verdad? Ligna, disculpe, ¿qué artículo dijo? ¿394 o 324? 324. Ah, gracias. Segundo párrafo. Bueno, ahora ya quedó solucionado, resuelto ese tema. Ahora pasamos al otro tema que viene lo que es el arbitraje. Aquí vamos a hablar en relación a un poquito de historia. Así como vimos que en relación, así como en el caso, por ejemplo, de la huelga, ¿sí? Existía una plaza, ¿sí? Donde ellos se dedicaban prácticamente, las personas estaban ahí, estaban a la espera de que alguien los contratara y pues ahí manifestaban cuando no estaban de acuerdo, estaban descontentos. Entonces, también existe una historia en relación a lo que es el arbitraje, cómo fue que se originó, perdón, de dónde viene, etcétera, ¿verdad? Bueno, el arbitraje es un método privado y vinculante de resolución de controversias, mediante el cual un tribunal arbitraje imparcial resuelve de manera definitiva una controversia entre partes que se han comprometido previamente a aceptar su decisión. Pero entonces, ¿de dónde proviene? Entonces, ya sé o ya tengo una idea que entonces aquí me está diciendo que es un, ¿qué? ¿Resuelve qué? Vamos a ponerlo así. Resuelve controversias, dice, mediante... Resuelve de manera definitiva las controversias. Entonces, él nos está diciendo que es prácticamente, que es el que se dedica a resolver controversias, ¿verdad? De forma que, ¿será que es de forma de un lado, de otro? No, de forma imparcial. Aquí vamos justos para todo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, vamos relacionando las partes y vamos creando nuestro propio concepto, nuestra propia idea. Entonces entendemos que es, por ejemplo, es el que nos sirve, es el método, así como existe un método de arreglo directo, vía directa, conciliación. Entonces aquí existe también otro método que es el que sirve para resolver las controversias que no pudimos anteriormente, solucionarlas acá, en un tribunal y de forma imparcial, ¿verdad? Y de manera que definitiva. Aquí prácticamente estamos diciendo que ya no hay más. Estamos diciendo que es de manera definitiva una controversia. Bueno. Entonces podemos decir que se remota en los tiempos muy antiguos, en donde tiene pues la preponderancia, la propia mitología griega, desde donde se puede decir que tiene sus primeros orígenes esta institución. Entonces imagínense, volvemos otra vez a la edad antigua. Entonces, aquí podemos decir, si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, aquí encontramos en el Génesis, por ejemplo, la vida en que se menciona prácticas de arbitraje. Aquí también se mencionaba lo que son las prácticas, donde el pueblo hebreo y posteriormente en ese mismo capítulo en el que es donde estaban las tribus, dentro del pueblo de Moisés se establece la práctica de los juicios arbitrales.
cuyo ejercicio estaba conformado por un tribunal denominado los 10. Este tribunal originaba su nombre por estar integrado por 10 miembros y que eran los más antiguos de la tribu. Imagínense desde dónde proviene lo que es el arbitraje. Pero no solamente lo encontramos lo que es en la historia, en la Biblia, sino que también lo encontramos en la antigua Grecia. Dice que también podemos mencionar que el arbitraje tiene antecedentes en Grecia, en Roma, pues en la primera ley de Solón. ¿Y quién era Solón en Grecia? Bueno, entonces traté de colocarlo acá. Solón pues fue una figura política. Él fue un legislador, reformador, poeta, vocacional, viajero y estadista. Ateniense, participó en la guerra de Salamina y fue contemporáneo de Pistrato. Y en esta época ya lo consideraban uno de los padres de la democracia ateniense y fue incluido entre los 7 más sabios de Grecia. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando que en la Biblia el arbitraje ya lo manejaban los 10 miembros más antiguos de la tribu de Moisés, y me está diciendo que aquí en Grecia, por ejemplo, había una persona denominada que fue incluido entre los 7 más sabios de Grecia, que era Solón. Entonces decía que ahora ya sabemos quién es Solón. Dice que podemos mencionar que el arbitraje tiene sus antecedentes también en Grecia y en Roma, pues en la primera ley de Solón le confería la facultad a los ciudadanos para que pudieran someter sus controversias a la decisión de un tercero, que tenía a calidad de un árbitro. Adicionalmente, aquí también funcionaban los llamados jueces árbitros, electos popularmente, cuya función era arbitrar entre los particulares. Mientras tanto, aparecen que en algunas clasificaciones de los arbitrios iuris, que eran los que juzgaban de acuerdo con el derecho común a los árbitros de nombramiento particular, cuya función era impartir justicia a su prudente árbitro. Y aquí es donde se origina el arbitraje y se constituye en una de las instituciones más antiguas a nivel general, aunque su inserción en el derecho del trabajo se da un poco más reciente, pues aparece casi al mismo tiempo que la disciplina que pertenece. Entonces ya sabemos que podemos encontrar en nosotros entonces el arbitraje, tanto en lo que es en la Biblia directamente como en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Bueno, ya vimos y ya tenemos un concepto de qué es el arbitraje. ¿Qué era el arbitraje? Es una resolución de controversias mediante un tribunal arbitral. Así es, una solución, ¿verdad? De controversias. De forma, ¿qué? Definitiva. Parcial, que resuelve de manera definitiva. Licenciada, mire, una pregunta, esto, o sea, casi que en esencia, aunque es diferente quizás en procedimiento, pero es muy parecido, o como le digo, ¿verdad? En esencia es el mismo de civil, procesal civil prácticamente, va al arbitraje. Ahí vamos. Miren, pues ahorita estamos viendo teoría, después vamos a la práctica porque vamos a ver en qué consiste, pero ahorita estamos como que empezando a ver sus orígenes, su historia, de qué viene. Entonces, después vamos a ver cómo se lleva lo que es el arbitraje, porque también hay un procedimiento. Entonces, vamos a entrar en materia, pero ahorita vamos a ver poquito a poquito. Pero entendemos a qué se refiere. Ahorita concentrémonos en laboral. Sí hay relación, pero concentrémonos en laboral. ¿Sí? ¿Estamos? Va. Entonces, Guillermo Cabanelas dice, ¿quién me puede ayudar con leer? El arbitraje es toda decisión dictada por un tercero con autoridad para ello, en una cuestión o en un asunto, integrado para ello un sistema de obtener justicia sin recurrir a las medidas extremas, pero atendiéndose a derecho o justicia. Esa es una definición.
Entonces podemos decir que el arbitraje, por ejemplo, es aquella institución del derecho colectivo cuyo carácter eventual a lo conveniente es un mecanismo alternativo para las partes, para la resolución de sus, ¿qué? Controversias, pero sujetándose a las decisiones del tribunal. En este apartado es importante traer en cuenta que los tribunales de arbitraje son conformados por los particulares, los que se hace posible gracias al carácter pluripersonal y a que la ley no exige que los jueces que lo integran, perdón, lo escribí 2 veces, deban ser abogados, y es más, la legislación excluye la posibilidad que la parte del juez y otro lo integren del tribunal puedan ser abogados. Ahorita vamos a entender por qué. ¿Se recuerdan que al principio, vámonos al 293 y 294? Nosotros a principios del curso vimos prácticamente esa parte. Vamos a ver, no sé si se recuerdan. Bien, eran los tribunales de conciliación y arbitraje. Ok, perfecto, Yasmin. Entonces, en este caso, ¿quiénes dice que integran entonces el tribunal de conciliación? Era el juez de trabajo y previsión social, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, y también un representante titular y 3 suplentes de los empleados. Ok. El artículo 294, ¿qué me dice? El título es Carácter permanente de los tribunales de conciliación y arbitraje, que dice: Se lo leo. Por favor. Artículo 294. Reformado por los artículos 26 del decreto 64-92 y 2 del decreto 19-97, ambos del Congreso de la República. Los tres de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. El juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán un concepto de dietas la suma que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ello o gestionar conforme a la ley la transferencia necesaria para ese fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Ok, muy bien, gracias, Diego. Entonces, mi pregunta es, ¿los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente en dónde? En los juzgados. ¿En cada juzgado de qué? Civil, laboral, penal, ¿qué? En materia laboral. Exacto, muy bien. Entonces, aquí me está diciendo que para que lo puedan subrayar, entonces, los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente en cada juzgado, ¿sí? Por designación de la Corte Suprema de Justicia que conozca, pero en materia laboral, ¿sí? Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen ¿en qué? ¿En qué instancia? Primera instancia. Primera instancia. Y esto ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Y esa forma de integración cómo era? En este caso, el presidente del tribunal convocará a los representantes de trabajadores y patronos cuando sea necesaria integrar dicho tribunal, y los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. ¿Y en qué fecha? ¿Cómo se integra? Leamos el 295.
Los representantes de los trabajadores y empleadores serán puestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que éste califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley exige. De no ser así, o en los casos en que no se presenten candidatos o que no se complete el número que cada parte debe proponer, queda facultada la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte, a las personas que satisfagan los requisitos de la ley. La lista con los nombres de quienes resulten nombrados deberá remitirse a los juzgados de trabajo y previsión social inmediatamente que sean designados. Será también publicada en el Diario Oficial y en otros medios de comunicación social, así como enviada al Colegio de Abogados. Muy bien. Entonces aquí me está diciendo que debe ser a más tardar ¿en qué fecha? Deben ser propuestos. El último día hábil del mes de noviembre de cada año. Ok, perfecto. Y en dado caso no reúnan los requisitos, ¿qué pasa? La Corte queda facultada para designar libremente a los integrantes de una o de la otra parte. Uh-huh. ¿Y cuáles son esos requisitos? Vamos al 296. Requisitos de los representantes. ¿Qué dice el 296? Que deben ser guatemaltecos naturales, de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución de la República, mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta notorios. Uh-huh. Ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Uh-huh. Uh-huh. Además deben ser domiciliados de la zona jurisdiccional del juzgado respectivo, no pueden ser conciliadores, ni árbitros, ni abogados, ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, mire, para hacer, por ejemplo, uno de los requisitos es alguien, yo le pongo en el examen, alguien que tenga 15 años de edad, que trabaje, ¿qué le dijera yo? Bueno, dejemos la edad, 15 años de edad, ¿es verdad? ¿Llena los requisitos o no llena los requisitos? No los llena. No los llena. Y supóngase que fuera un empleado del organismo judicial. Tampoco cumple los requisitos que estipula el artículo 296 al final. Ajá. Elicda. ¿Quién más? Salvo el presidente, Elicda. Exacto, Anthony, muy bien. Salvo que fuera el presidente del organismo judicial, entonces podría llenar los requisitos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que hay cosas que tenemos que terminar de leer muy bien. Entonces, al menos ya sabemos quién integra el tribunal, cómo lo integra el tribunal. Vamos paso a paso. Vamos a ver la naturaleza, vamos a ver las teorías y vamos a ver en qué consiste. Solamente que vamos a dejarlo hasta aquí porque si no vamos a seguir avanzando en su otro curso y ya va a empezar su otra clase. Entonces lo vamos a dejar hasta acá y la verdad, jóvenes, los insto a seguir adelante. Les voy a poner el curso para los que deseen ser compañeros, que seamos compañeritos. Yo con todo gusto y sigan adelante. Créanme que para mí, siempre lo digo, es una semana menos y los voy a extrañar mucho porque yo los traigo desde el semestre pasado y les he tomado mucho cariño. Sigan adelante, jóvenes. Licenciada, bueno, jóvenes, chao. Bueno. La vamos a extrañar, Lee. Yo también. Feliz noche, Linda, cuídese. Feliz noche, Lee. Mire, y por si está el otro año, un semestre más, ahí nos avisa.
Ajá, vaya, mejor si me asignan en el noveno. Sí, Ligda, por favor. Eso se puede arreglar, Ligda. Solo díganme. ¿Dónde se firma para que eso pase? ¿Y qué sección va a estar? Pídalo, así va, pídalo, yo no puedo hacer nada. Dios mío. Pedimos firmas. Ay, Feliz noche, Ligda. Dios me los bendiga, feliz noche. Feliz noche, Ligda, cuídese. Hasta luego. Feliz noche, Ligda. Feliz noche, hasta luego.